para mí poderos presentar a Carol Quinilla y Montserrat Mir. Son las responsables de CMB Mediala. Son especialistas en mediación, una amplia trayectoria y un amplio reconocimiento. Recientemente fueron premio ADR 2019 precisamente por desarrollar la que ha sido considerada la mejor metodología en gestión de conflictos por el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, y recientemente, la semana pasada, en Madrid se les dio el primer premio al proyecto nacional también en mediación. Estamos en una fase que podemos llamar crítica desde el punto de vista de los conflictos emocionales, tanto fundamentalmente por la pandemia que nos afecta, pero luego también es una fase de final de año donde se incrementan las tensiones, muchas veces comerciales, previsiones del próximo año, etcétera, y bueno, espero que nos van a dar una visión actual sobre cómo podemos entre todos dentro de la empresa gestionar, sobre todo prevenir y en la medida posible, y si sucede, gestionarlo. Y además con ellas también el año que viene tenemos pensados hacer alguna jornada ya de formación mucho más cualificada, porque hemos visto que es un tema de creciente interés en las empresas, sobre todo en los equipos directivos. Así que por mi parte, Carol y Monse, nada más, todo vuestro. Muchas gracias. El conflicto es una constante en todos los ámbitos de la vida humana, desde el interpersonal a la organizacional e incluso al internacional. El conflicto de la estiba genera pérdidas diarias de 4 millones de euros en el sector cerámico de Castellón. ¿Sería imposible cuantificar las pérdidas económicas causadas por los conflictos no resueltos o cuya resolución se demora? La conflictividad laboral se dispara en Euskadi y vuelve a los niveles de hace 20 años. Ni siquiera si nos centramos en un solo sector, ni siquiera si nos centramos en un solo mes. Alarma entre los kioscos de Madrid por el conflicto del reparto de prensa. Eso en cuanto a la cuestión financiera y en cuanto al sufrimiento personal. Pero sabemos que el conflicto es inevitable. Wall Street cierra con pérdidas ante cautela por el conflicto entre Irán y Estados Unidos. ¿No hay nada que podamos hacer? ¿Es posible transformar el conflicto en algo constructivo? La NBA califica de dramáticas las pérdidas económicas por el conflicto con China. El conflicto de la estiba genera pérdidas diarias de 4 millones de euros en las armas de los kioscos de Madrid por el conflicto de Wall Street cierra con pérdidas ante cautela por el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a este webinar que haremos hoy sobre las 3 claves de cómo gestionar conflictos. Va a ser un webinar de unos 40 minutos aproximadamente y donde os vamos a pedir que participéis, porque nosotras llevamos unos 10 años haciendo formación en las organizaciones. No nos vamos a presentar porque lo ha hecho muy bien Sebastián, ya os ha dicho quiénes somos. Y lo que sí que nos gusta y sabemos que funciona es la interacción con todos vosotros. No venimos aquí a explicaros un rollo y ya está, sino que nos gustará que participéis. Por eso os pedimos que en la medida de lo posible podáis conectar las cámaras para que os veamos la cara y así pues sepamos si os está gustando, si nos está gustando, bueno, y os podamos un poco leer. Y os pediremos también que participéis con una herramienta que se llama Mentimeter. Esta es una herramienta que es totalmente confidencial, pero como somos muchos, nos va a permitir que cada uno pueda dar su opinión y que este webinar pues, sea más interactivo y más distraído. ¿Os parece? ¿Sí? Para trabajar con esta herramienta, con Mentimeter, lo que tendréis que hacer es entrar en www.menti.com. Mi compañera Monse os lo está poniendo en el chat.
Porque Montse va a gestionar el chat durante todo este webinar. Entonces, cualquier cosa que queráis decir, cualquier cosa que queráis aportar, cualquier cosa que nos quede clara, aclaraciones, lo que nos gusta, lo que queráis, Montse os lo contestará, me lo transmitirá y así lo podemos comentar. Entonces, Mentimeter, www.menti.com. Lo estáis viendo en pantalla y Montse os lo ha colocado en el chat. Y entonces os pedirá cuando entréis un código. Ese código es el 1502854. Si alguien no puede entrar, que nos lo diga a través del chat. Y veréis que os aparece una primera pregunta. Y la primera pregunta que os aparece es: ¿qué te sugiere la palabra conflicto? Entonces, si podéis contestarla y darle a enviar, lo veremos todos. Vale, no sé si lo estáis viendo, pero vemos problema, tensión, estrés, ansiedad, confrontación, estrés, diferencia de intereses, problemas, desacuerdo, diferencias de opiniones mal resueltas, tensión, coste personal y económico, problema. Me sugiere diferencias, discusiones. Bien. Nosotras siempre decimos que el problema no es el conflicto, el problema es cómo gestionamos el conflicto. Porque si pensáis en vuestra vida, en vuestros cambios, probablemente la mayoría de ellos se han hecho después de un conflicto. Lo que queremos enseñaros, en este webinar daremos una pequeña pincelada, es cómo poder acercarnos al conflicto para lo que el padre de la mediación dice, que es Joseph Folger, convertir el conflicto en una oportunidad de crecimiento. ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar alguna cosa a través del chat? ¿Todo bien, Montse? ¿Por ahora todo bien? Sí. Vale. Queremos recoger, sabéis que muchos de vosotros han contestado a una encuesta que os han pasado. En esa encuesta os preguntaban una serie de factores y lo que vosotros habéis contestado que más os preocupa es lo siguiente. Os preocupa que no todos trabajen al mismo ritmo o se comprometan de la misma forma con la organización. Conseguir la motivación en estos tiempos tan convulsos. Las comparaciones entre funciones, horarios, sueldos, etcétera, de uno y otro equipo. Perdona, Carol, tal vez es mejor que lo podamos visibilizar a través de del PowerPoint. Es que no, lo hacemos en leído y luego es que no tenemos el Power. Sí, que lo hicimos ayer noche, ¿no lo recuerdas? Bueno, seguimos así. Bueno, no sé, ¿vosotros preferís verlo en el Power? Igual los prefieren. Entra a vídeo, Carlas, porfa. Presta mucha atención. El conflicto es como una escalera por la que ambas partes ascienden y se va construyendo conjuntamente. Es responsabilidad de cada uno decidir subir o no subir. Estas dos personas están a punto de poner el pie en el primer escalón. No es que te hayas retrasado en esto, es que eres una vaga. Mira, si no lo quieres hacer, tendré que decírselo a Marta. Yo podré no conseguirlo, pero si caigo, caemos las dos. Ya veo que has aprendido de las malas artes de Lucía, la reina del juego sucio. Además, cuando te pediste las vacaciones, fuiste a lo tuyo. Es que hace sentirse mal a la gente, siempre con esa actitud tan arrogante. Es que tú nunca asumes tu responsabilidad, siempre con esa actitud. Con esto ya te has retratado, no digas nada más. Con tu frase ha quedado todo clarito. Es que ya sabía que ibas a decir eso, no sé ni para qué me esfuerzo. Mira, si continuamos así, cojo y me marcho. No sabemos qué ha pasado entre ellas,
pero sí hemos visto los indicadores que avisan de que la situación está pasando de una mera incomodidad a un conflicto alto e intenso. Bueno, era una pequeña diferencia que Montse y yo, algunos nos habéis contestado que preferíais en pantalla o que lo preferíais ver hablado. Era una pequeña diferencia porque hace poco nos llamaron de una organización que esto fue como la punta del iceberg que se encontraron, ¿no? Se encontraron con dos personas que en una presentación empezaron a discutir y, bueno, este fue un caso que se tenía que gestionar. Yo os voy a lanzar otra pregunta ahora, a través del Mentimeter. ¿Qué pasa si esta situación, que todavía no es un conflicto, que hemos estado ella y yo, que si lo pones visto, que si no, ¿qué pasa si esto no se gestiona? Mirad que es simplemente una diferencia de opiniones, si se tiene que hacer o no se tiene que hacer. ¿Qué le puede pasar a vuestra organización si no se previene en este conflicto? ¿Vale? Aumenta y puede provocar el mayor daño a la empresa, que irá peor, la situación empeorará. Una tontería puede convertirse en una montaña, crecen los daños, perdemos una oportunidad de mejora que empeorará, aumentará tensión, desmotiva y se enquista, mala imagen y poca profesionalidad. Efecto bola de nieve. Muchas gracias por participar, ¿eh? Nos gustan mucho estas participaciones. Y por aquí alguien nos ha dicho también que somos unas grandes actrices. Muchas gracias. Efectivamente, porque si os fijáis, muchas veces cuando hay dos personas que han discutido o que por algún motivo, o a lo mejor no se hablan, un departamento que enfrentado con otro departamento, y dices, pero ¿qué pasó? Es que no se acuerdan. No se acuerdan exactamente de cuál fue el origen de por qué unas personas, creo que hay algún micro abierto, de por qué las personas dejaron de trabajar conjuntamente. Antes de avanzar, me gustaría explicaros los costes del conflicto, cómo se pueden calcular, ¿no? ¿Qué costaría a la empresa que esta situación, que en principio es algo muy pequeño, no se gestionara? Mirad. Nosotras tenemos una herramienta que hemos creado nosotras a través de diferentes estudios internacionales, donde preguntamos las siguientes 5 preguntas, ¿no? ¿Crees que tus mandos intermedios se sienten cómodos gestionando conflictos? Ante un conflicto en la organización, ¿confías que su resolución os hará crecer como empresa? ¿Crees que la rumorología o el cotilleo es la parte del día a día en tu organización? ¿Cómo consideras que los equipos de tu organización gestionan los conflictos? ¿Crees que en tu organización hay algún conflicto que sea ingestionable? Contestando estas 5 preguntas y una serie de datos de vuestra empresa, porque tenemos que saber si es una pyme, si es una multinacional, cómo es, que son, imaginaos, por ejemplo, aquí hemos hecho para una empresa que tuviera 5 directivos con un promedio de sueldo de 75.000 euros. 100 empleados con un promedio de sueldo de 25.000 euros. Las horas de promedio dedicadas al conflicto. Y hemos puesto un 20%, que este es el número más bajo que se considera que se tiene, gestionando diferencias, conflictos, preveniendo, trabajando con equipos. Este sería una empresa que ya está trabajando en la gestión de conflictos y con un absentismo de 2 días durante un año. El coste que tiene que asumir mínimo toda organización es un 3% del total de sus gastos, incluidos salarios. Estamos hablando de 106.000 euros. Pero si no se gestiona el conflicto, podemos estar hablando de un 9%, que el coste es 259.000 euros anuales. Y las únicas cosas que hemos tenido en cuenta son el tiempo perdido inmerso en el conflicto, el absentismo y el volumen de negocios. Porque luego tenemos 2 puntos más que son difíciles de cuantificar, pero que también existen, como son los costes directos del conflicto, imaginaos pues profesionales, abogados, sabotajes. Por ejemplo,
la mala imagen de la organización, ahora hay empresas que se dedican a trabajar gabinetes de crisis, ¿no? Imagínate que de repente ha pasado algo, tienes empleados que hablan mal de ti, la imagen que eso da. Y luego otros costes que son los costes emocionales gestionados, derivados de la no gestión del conflicto. Yo recuerdo de las primeras intervenciones que hicimos, que era en una universidad, era un equipo de una universidad, y que la persona nos decía, cada vez que llego y veo la bicicleta de la persona con la que estaba en conflicto, me empieza a doler el estómago y no puedo subir a trabajar. Al final acabó cogiéndose la baja y realmente físicamente tenía un problema. Lo que pasa es que tú coges la baja pues porque tienes piedras en el riñón, porque tienes, luego a lo mejor siempre se convierte en una enfermedad, pero el motivo era un conflicto que no estaba gestionado. Bueno, entonces, pues parece que vale la pena, ¿no?, centrarnos en la gestión de conflictos. Ahora sí que, si Montse me lo permite y no me interrumpe. Lo vamos a poner en el Power. Lo vamos a poner en el Power. Y esto es lo que los que habéis contestado habéis puesto. ¿Qué es lo que os preocupa? Os hemos dicho, oye, ¿qué os preocupa? ¿Cuáles son las situaciones complicadas que tenéis? Ya habéis dicho pues, que no todos trabajen al mismo ritmo o se comprometan de la misma forma, conseguir motivación en estos tiempos tan convulsos, las comparaciones entre funciones, horarios, sueldos de uno y otro equipo, la mala disposición al trabajo en equipo, en la mayoría de las ocasiones resistencia al cambio, falta de confianza y de transparencia. Creo que tienen objetivos de la empresa poco claros y también los suyos propios, profesionales, o romper con la rutina y los malos hábitos adquiridos, falta de comunicación entre los comerciales externos. ¿Qué veis aquí? ¿Algún comentario por el chat? De momento no. De momento no. ¿No queréis comentar nada de lo que está apareciendo? Pues que los problemas relacionales parece que son importantes, ¿no? Y parece que para conseguir trabajar los problemas entre departamentos, equipos que deben reinventarse, estamos en un momento complicado, ¿no? Si hay que reinventarse, o trabajamos todos a una, equipos enfadados que a lo mejor tienen que lanzar una nueva línea de negocio, nuevos partners y resistencia al cambio, nuevas estrategias que cuestan implementar. ¿Cómo lo hacemos si las personas entre ellas no trabajan unidas? Me comentan alguna cosa más que parece que también se suele dar dentro de los equipos, y es los egos personales son elemento clave, por aquí nos dicen, y se priorizan muchas veces los intereses propios más que los de la empresa. Estos suelen ser también temas que pueden aparecer y pueden requerir de una gestión dentro de las organizaciones. Al final, cuando trabajamos egos, cuando trabajamos problemas entre departamentos, estamos trabajando la relación, porque hablamos de departamentos, hablamos de la empresa, hablamos de los partners, como si no fueran personas, ¿no? Y al final es la relación entre personas. ¿Quieres aportar algo, Montse? No, avancemos. Hay que aprender a gestionar conflictos. Hay que aprender a trabajar la prevención, a trabajar la relación. A ese tiempo que invertimos, invertirlos en calidad, ¿no? Si trabajamos la formación, si entendemos por qué se provocan los conflictos, si conseguimos motivar al equipo, involucrarles, conseguiremos un bienestar emocional y tener nuevos proyectos. Nosotros nos gustaría ahora retomar, porque en el caso que nos llamaron, había pasado esto y desde dirección les habían llamado y les habían dicho, voy a hablar con ellas, a ver qué ha pasado en esa presentación. Y el responsable, ¿no?, el que estaba allí, les preguntó, ¿qué ha pasado? Entonces,
La respuesta, más o menos, fue de la siguiente manera. ¿Qué ha pasado? Pues que nada, yo con esta mujer no vuelvo a hacer una presentación, porque estoy haciendo una presentación delante de todo el mundo y lo que hace es interrumpirme. Entonces no ha pasado nada, simplemente que yo con ella no vuelvo a trabajar y ya está, no tenemos ningún problema. Mi visión del tema es un poquito diferente. Yo creo que lo que he hecho ha sido aportar valor a la presentación. Ya, pero tú no puedes aportar valor interrumpiendo a alguien. Ya, pero he creído que en ese momento la presentación requería de que pudiéramos reforzarla y que de alguna forma iba a ser mejor para las personas que estaban. Pero es que no estaba la presentación, o sea, no estaba en Power. Tú lanzas un Power sin saber lo que hay. Bueno, yo estoy pensando en el bien de la empresa, no sé en lo que estás pensando Yo tú. creo que tú estás pensando en tu bien, en quedar bien, como hace siempre, ¿no? Que siempre... ¿Qué hacéis? ¿No? Sois los Ante gerentes. esas dos personas. Sois los gerentes, sois los directivos de la empresa y nada, tenéis aquí a dos muchachas como nosotras, así, diciendo que no pasa nada. Total, no vuelvo a trabajar y ya está. ¿Qué hacéis? ¿Qué te genera a ti esta situación? Podéis contestar con el Mentimeter. ¿Qué os generaría una situación de este tipo? Vosotros siendo las personas que lideráis ese equipo, que os llega ese conflicto de esas dos personas que están de este buen rollo que habéis visto. Que además es, no, si a mí me da igual, ¿no? Fijaos como cuando tenemos un conflicto lo primero que hacemos es negarlo. No, si al final a mí me da igual trabajar con ella, sí, total. Impotencia, desmotivación, tensión, ansiedad, incomodidad, malestar, descontrol, pérdida de tiempo, estrés, angustia. Qué pereza, ¿no? Otra vez con esto. Nosotras creemos que hay que trabajar todo lo que es la prevención aprendiendo a hablar de una manera diferente, ¿no? Aprendiendo a trabajar esa comunicación. Mirad, yo no sé si conocéis a Jaume Gurt. Jaume Gurt es el exdirector de Infojobs, él era el CEO y lo que hizo fue llevar una herramienta que se llama la comunicación no violenta a las organizaciones. Lo podéis encontrar por internet porque está esa entrevista, como llevando esa herramienta que ahora la vamos a pasar por encima, pero que creemos que es básica, y además empezó a implementarla desde dirección, desde el comité de dirección, porque lo que pensó es, al final es como los padres y los hijos, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo. Vamos a cambiar la manera de hablar, vamos a hablarnos de una manera diferente y vamos a ver qué pasa. Y lo que pasó en Infojobs fue maravilloso y los datos están allá y él como CEO os puede corroborar que la manera de relacionarse de todos los empleados cambió radicalmente. Y cuando cambia esa manera, se trabaja mejor, se pueden hacer cambios, se pueden hacer nuevas presentaciones, nuevos productos, pero eso hay que hacerlo. Os vamos a mostrar un poco, vamos a analizar, para que veáis estos pasos que lleva la comunicación no violenta, entender qué es lo que ha pasado. A mí me gustaría que en primer lugar, que utilizarais el chat y nos dijerais, ¿quién de vosotros se atreve? Y por favor equivocaos, que para eso estáis. Hacer una definición objetiva de lo que nos ha pasado a Montse y a mí cuando hemos tenido ese conflicto. Por aquí nos preguntan, ¿cuánto tiempo dura un proceso de cambio, gestión de conflictos en la organización? Pues depende del punto de partida. A ver, vamos por partes. Nos guardamos con esta pregunta de cuánto dura un proceso de cambio, porque estoy viendo las definiciones objetivas. Falta de empatía, falta de comunicación. Los egos os han podido. Y habéis querido ceder, no escuchar a la compañera. Muy bien.
Anteponéis vuestros egos a los objetivos empresariales. Me encanta. No profesionales. No hemos sido muy profesionales, ¿verdad? Aquí ha faltado profesionalidad. Destacáis mucho la parte de los egos y de la profesionalidad, ¿no? Como uno de los elementos. Si tuvierais que definir esta escena, diríais mucho ego por parte de estas dos personas y muy poco profesionales y no han tenido en cuenta la empresa. Mira, pero hay alguien que Sebastián, dice, un segundito, dice, habría que rascarse hasta llegar al origen del conflicto, pues es probable que venga de más atrás y que las heridas no estén cerradas. Interesante esta aportación también. Lo que pedíamos era una afirmación objetiva. Si os fijáis, creo que no ha habido prácticamente ninguna objetiva. Y cuando no hacemos afirmaciones objetivas, que ponemos de nuestra cosecha, es ahí cuando empieza a generarse el conflicto. Probablemente este director que estaba con estas dos personas pensó eso mismo y como pensó eso y no pudo hacer esa definición objetiva, contribuyó a ensalzar todavía más el conflicto. Monse, haz una definición objetiva de lo que ha pasado. Si yo tuviera estas dos personas delante, intentaría hacer esa definición objetiva para generar un espacio común de encuentro. Quiero decir, no ponerme ni en un lado ni en el otro. Y la definición objetiva que se me ocurre a mí es, habéis hecho una presentación y parece que no os habéis puesto de acuerdo en si aparecía o no una diapositiva. Y eso ha generado una tensión entre vosotras. Eso sería algo en el que tanto ella como yo podríamos estar de acuerdo. Luego cada una tendría sus matices. Pero esto sería una forma de generar el primer espacio en común. ¿Sí? Después, ¿qué sentimientos creéis que he tenido yo? ¿Cómo he vivido yo esta situación? Yo, Carol. Vergüenza ajena. No, este era de antes, ¿no? Ah, vergüenza vale, ajena. vale. Pero también, ya me vale. Irritada. Carol estaba irritada. Incómoda, como un Con ataque. odio. ¿Ataque? Odio. Impotencia. Te has sentido atacada. Muy bien. Has sentido tu trabajo invadido. Has sentido invadido tu trabajo. Yo la verdad es que lo primero que he sentido es sorpresa de no puede estar pasando esto, o sea, esto no es verdad. Y lo siguiente es vergüenza. La incomodidad, nerviosismo, sí, por aquí también gente comenta esto, que está muy asociado también a la vergüenza. A la vergüenza, ¿no? La vergüenza de decir, pero no, es como, por favor, que no me vea nadie que conozco, ¿no? Esto no me puede estar pasando. Vale. Si os fijáis, en muchos de los sentimientos que habéis escrito, desde esta herramienta que os comentaba antes, estamos hablando de falsos sentimientos y es una manera que tenemos de hablar que sigue encendiendo el conflicto. Si yo digo que me siento atacada, ¿qué significa? ¿Qué estoy diciendo? Que me ha atacado ella, ¿no? Si yo me siento triste, si me siento impotente, me siento yo. Ella podrá decirme, hombre, pues mira, lo siento. Pero si le digo, yo me siento atacada, ¿qué va a hacer? Defenderse. Yo no te he atacado, te sentirás tú como quieras. ¿Vale? Son pequeños matices que no nos damos cuenta, pero encienden el conflicto. Vamos a ver si podemos empatizar con Monse. Pero tenemos un sentimiento nuevo que me parece muy interesante, que es 150 pulsaciones y subiendo. Este es un sentimiento nuevo que ha aparecido. Que se han inventado. Nos hemos inventado, pero está genial. ¿Cómo se ha sentido, Monse? ¿Cómo creéis que estaba yo? A ver. Subidita. Muy bien. Claro, estáis conmigo. Infravalorada. Indignada. Chulesca. Me encanta. Con ganas de ganar batalla. A la defensiva. Dominando la situación.
Bueno, estos bien no podríamos decir que, No. que son sentimientos, pero bueno, que de alguna forma es lo que vosotros pensabais respecto a cómo yo he actuado, y está muy bien, porque de ahí sí que salen esos sentimientos, respecto de ese pensamiento que decís, estaba chulesca, estaba... mi sentimiento ha sido, o sea, como yo veía la situación, era un poquito como de preocupación. Me venía preocupación porque no sabía si vosotros estabais entendiendo lo que Carol estaba diciendo, por lo tanto yo estaba preocupada y desde ahí he salido, desde esa preocupación. Y preocupación, y además me sale algo también como de... sí, como de reconocimiento, de ser vista, de... Quizá miedo, ¿no? También a Sí. que el proyecto no salga, Sí. a que no se esté presentando bien, o no sé, pregunto. Como algo de entre inseguridad y miedo por ver si esto os estaba llegando o no a vosotros. Y ahora iríamos a la clave de toda negociación, y es yo, Carol, en ese momento, ¿qué necesitaba? Cuando yo estaba haciendo esa presentación, ¿qué necesitaba? A ver qué os aparece. Apoyo. Bien. Apoyo. Muy bien, Muy bien. tal cual, ¿eh? Esto lo han clavado. Muy bien. Y clavar esto es súper importante porque al final esta es la parte más clave de todo. Colaboración, silencio, refuerzo, un capote, abrir los ojos y ver la otra postura. Entendimiento. Claro, yo tenía primero como una necesidad, desde que estoy haciendo este webinar, mi primera necesidad que tengo todo el rato es de conexión con vosotros, ¿no? Claro, yo estoy haciendo una presentación, no os conozco de nada, es nuestro primer webinar que hacemos, yo necesito conectar, necesito sentirme segura. Claro, cuando pasa esto, toda esa necesidad se queda, ¿no? Se queda como desvalida. ¿Y qué necesitaba, Monse? ¿Qué estaba necesitando yo? ¿Qué era para mí importante en el momento este? Sabemos que esto es complicado, ¿eh? Porque es entrar en un lenguaje un poco diferente. Empatía, reconocimiento. Pues sí, yo creo que estaba aquí como sentirse escuchada, que salga bien. Contar, hacer ver tu postura, calma. Pues sí, y de alguna forma estaba necesitando también algo bastante similar a Carol. Estaba también necesitando esa conexión porque, como os decía, yo estaba preocupada por saber si vosotros estabais entendiendo suficientemente lo que estábamos explicando. Entonces, yo también tenía una necesidad de conexión. Daros cuenta que en este momento, pese a que nuestra estrategia haya sido confrontarnos, Necesitábamos lo mismo. Pero yo lo iba a hacer de una manera, ella ha creído que la mejor manera era de otra y esto no ha funcionado. Vamos a ver qué pasaría si una de las dos personas estuviera formada en comunicación no violenta, por ejemplo, o en la prevención del conflicto. Vamos a ver cómo hubiera sido esa conversación que nos coge el responsable de la empresa y nos dice, chicas, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Aquí la formada es Monse. Yo sigo sin formarme y muy enfadada. Y yo le digo, ¿qué ha pasado? Pues que yo no vuelvo a hacer una presentación con este personaje nunca más. Porque ¿sabes lo que ha hecho? Cuando estaba delante de todo el mundo, lo que ha hecho ha sido interrumpirme. Entonces, para hacer el ridículo, yo no vuelvo a hacerlo. Eso es lo que ha pasado. ahora yo lo que voy a hacer es intentar entender lo que hay aquí, pero también hablando desde mí. Perdona Carol, veo que estás realmente enfadada.
porque estoy viendo ese enfado. No era mi intención, o sea, mi intención en ningún momento ha sido enfadarte, o sea, mi intención era que nos pudieran entender mucho mejor. Tal vez no he seguido la mejor estrategia porque veo que para ti también estabas buscando lo mismo, que ellos te vieran y entendieran lo que estábamos haciendo. Creo que nos hemos confundido en la forma de hacerlo y sobre todo tal vez yo te he interpelado cuando no debería haberlo hecho, con la intención de llegar, o sea, no creo que estuviéramos tan lejos una de la otra. Creo que para la próxima vez tendríamos que pactar previamente cómo hacerlo para que esto no vuelva a pasar, porque al final veo que ambas queremos que la presentación salga bien. Esta parece una frase que es fácil, pero hacer frases de este tipo tiene metidos los sentimientos, tiene metidos las necesidades, tiene metidos las descripciones objetivas que hemos ido comentando en ese camino. Y a mí si alguien me dice esto, yo sigo enfadada, porque ha sido muy fuerte para mí lo que ha pasado, pero de una manera diferente. Yo estoy mucho más cerca de ella y soy capaz de decirle, pues sí, la próxima vez piénsatelo mejor. Pero hay un acercamiento a cómo estamos las dos. Y claro, quizá para empezar a hablar así, ¿no? Jaume Agut lo explica muy bien, habría que empezar a pensar en desmontar mitos, ¿no? ¿Se puede hablar como ha hablado Montse dentro de una organización? ¿Puede un gerente, una responsable de departamento hablar así? ¿Va a pasar algo si lo hace? No sé, está mostrando la vulnerabilidad, es débil, porque es a lo que se asocia, ¿no? Cuando hablamos de una manera. Y gestionar los conflictos son emocionales, o sea, es que no hay otra opción, o los gestionamos de manera emocional o no podemos gestionar conflictos. Entonces esta es nuestra propuesta, entrar en esa parte que es más emocional y prevenir, y prevenir, y prevenir, y prevenir el conflicto. ¿Quieren comentar? ¿Están comentando algo? Depende quién, si se puede pensar que se le pierde el respeto. De vuestra madurez, respeto y profesionalidad. Partiendo de la base que ambas partes tienen. Si lo haces de verdad, si lo haces como lo ha hecho Montse, bueno, quizá me he equivocado, sí. Quizá me he equivocado, pero ella ha sido fiel a ella misma, ¿no? Queríamos lo mismo, yo he sido fiel a mí y fiel a entender lo que ha pasado y, oye, vamos a trabajar a futuro para hacerlo diferente. Hay algo interesante también, alguien comenta, dice, es necesario un espacio en las empresas para gestionar estos conflictos y es importante. Es verdad que es algo con lo que nos solemos encontrar, que aparte de la formación que podamos tener en esa habilidad que alguien también comenta, dice, hablando bien, las personas se entienden, ¿no? Pero a veces es teniendo también ese espacio para hablar así, ¿no? Y no siempre los podemos encontrar, sino que hay que buscarlos, estas posibilidades. O sea que sí, en las empresas debemos buscar esa posibilidad y ese espacio para a veces tener esa posibilidad de hablar desde ahí, desde un lugar diferente, tal vez más vulnerable, pero también más cercano y más conectado, ¿no? Había una pregunta que han hecho a alguien y era cuánto tiempo se tarda en implementar este tipo de cambios en las organizaciones. Depende de un poco desde dónde parta la organización, ¿no? Nosotros tenemos un test con la metodología Mediala, esta que ha ganado los 2 premios, que te dice en qué punto está tu organización y qué necesitas para seguir avanzando. Pero suelen ser procesos donde vamos entrando de manera puntual en la organización y vamos trabajando, sobre todo dirección, mandos intermedios y después con el resto de trabajadores para crear esos espacios. Podríamos estar hablando a lo mejor un proceso desde 6 meses mínimo y luego dependerá de dónde quiera llegar la organización. Sí, me parece interesante también, alguien aquí comenta, para mí es determinante el puesto que ocupa cada empleado a la hora de mediar. Y la verdad es que cuando hablamos de diálogo, intentamos que las personas se puedan situar desde lo humano, desde ambos, de lo que para ambas es importante, no tanto desde dónde está cada uno colocado.
Pero sí que para nosotras, como decíamos, ¿no?, en InfoJobs, en diferentes empresas que estamos aplicando esta parte de la CNV, es importante que empiece desde arriba, o sea, que las personas que lideran sean las primeras que pueden dirigirse a los trabajadores desde este lugar, porque desde ahí es donde luego el resto de personas también pueden entrar en ese modelo de diálogo diferente. Queremos ser fieles al horario, son 43, pero queremos acabar simplemente con una pregunta que sea, en el Mentimeter para acabar, que sea una palabra con la que queráis cerrar la sesión. Solo una palabra. Preguntan el papel que juega recursos humanos en la mente. El papel que juega recursos humanos. Interesante, enriquecedor, gracias. Muchas gracias. Momentos de reflexión, enriquecedor, diálogo, interesante, juntos, unión, corto. Sí, nosotros también se nos ha hecho corto, Sí, bueno, nosotros es que podríamos seguir aquí. Nos preguntan el papel que juega recursos humanos. Para finalizar, porque no queremos ser estrictas con el tiempo, recursos humanos ahora mismo es clave. Si recursos humanos se encarga de cuidar a las personas, pues recursos humanos, normalmente lo que hacemos en las organizaciones son que están formados en todas estas herramientas como para entender que esto debe llevarse más abajo, ¿no? Incluso hay empresas, depende si son multinacionales, son empresas más grandes, que desde el propio recursos humanos pueden empezar a hacer lo que son las primeras entrevistas con las habilidades mediadoras. Entonces nosotros creemos que recursos humanos, prevención de riesgos son claves en todo este cambio que estamos viviendo. Y sin más, os damos las 1000 gracias, sobre todo por la participación, porque nosotras cuando la gente participa estamos felices, ¿no?